Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permite poder estudiar la palabra de Dios, meditar en ella, ya que la palabra de Dios fue inspirada por medio del Espíritu Santo. Es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos y para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Bien, hermanos, el tema que vamos a desarrollar hoy con la ayuda del Espíritu Santo va a ser Judas Iscariote no fue salvo, ¿sí? Algunos hermanos han pensado que Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles, ¿no?, que tuvo ministerio, tuvo parte, escogido por el Señor, él fue salvo, pero a la mitad del camino perdió su salvación. Algunos predicadores han enseñado que Judas Iscariote fue salvo, pero de repente perdió su salvación. Y vamos a demostrar con la Biblia, con la palabra de Dios, que Judas nunca fue salvo, ¿no? Para ello vamos a ir al Evangelio de San Juan. Vamos a San Juan capítulo 8, versículo 29. San Juan 8, 29. Vamos a empezar. Vamos a ver algunos puntos, ¿no? Cómo nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar la bendita Escritura? Toda la gloria es para nuestro Señor. San Juan 8, 29. Vean cómo dice el texto. El texto nos enseña de la siguiente manera, ¿no? Nos enseña de la siguiente manera. Dice San Juan 8, 29. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Ahí podemos observar que nuestro Señor Jesucristo le seguían multitudes. Dice el texto, muchos creyeron, escuchemos, muchos creyeron en él, ¿no? Muchos, mira, creyeron. ¿Sí? Ahí podemos ver. Vamos a ver si en verdad estas personas, ¿sí?, en verdad estaban creyendo con un corazón que produce fe, que trae salvación, ya que nosotros somos salvos por medio de la fe, por medio de escuchar el mensaje de salvación, no por obras. Ninguno puede ser salvo por medio de las obras. La Escritura nos enseña que la fe viene por el oír, por fe, ¿sí? Por eso dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí podemos observar cómo la fe viene a través de escuchar la palabra de Dios. Por eso, esta palabra, muchos, vamos a ver si en verdad estas personas se consideran discípulos del Señor. Esta es una breve introducción. Porque uno de los errores que cometemos al interpretar las Escrituras es que nosotros debemos estudiamos con la mente, con nuestra mente actual, y no es así. Nosotros debemos estudiar la palabra con la mente de los lectores de la época en la cual fue escrito, ¿sí? Nosotros como creyentes debemos estudiar no con nuestra mente actual, porque puede cambiar muchos significados, ¿no? Las palabras. Nosotros debemos estudiar la palabra de Dios por medio de la mente del lector, en qué se enfoca el lector, ¿sí? Porque el creer es muy diferente a hoy en la actualidad. Cuando creemos, estamos depositando nuestra fe y debe haber una conversión en nuestra vida. Creer en este pasaje para ellos no es salvación, ¿sí? Es muy diferente, ¿sí? Es muy diferente. Para ellos creer es cuando empiezan a seguir a un político, juntarse con, ¿sí? Por ejemplo, para nosotros no. Cuando nosotros decimos, yo creo en Cristo Jesús, es decir, que yo estoy depositando mi fe en Cristo, por lo cual va a haber una conversión en mi vida, ¿sí? Vean. Va a haber una conversión en mi vida, ¿sí? Pero para ellos creer es solamente seguirle nada más, como un político, ¿no? Yo te sigo
o yo doy mi voto porque tú me vas a dar algo, no porque creo en ti como el futuro presidente. Sabemos que no. Yo te sigo porque tú me vas a traer un beneficio propio a mi vida, a mi comunidad, a mi país. Bueno, así cuando dice en San Juan 8:30, de esa forma podemos observar, hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Pero esta palabra, como les digo, muchos, vamos a ver si en verdad estas personas estaban creyendo verdaderamente, ¿no? Pero antes vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús. Toda la gloria y toda la honra es para usted. Usted es el Dios Todopoderoso. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu. Ilumínanos, danos entendimiento, danos revelación a través de la palabra. Que nosotros podamos entender que estas personas, estos muchos, necesitamos ver las evidencias a través de tu palabra si es verdad que estaban creyendo en ti. Porque el término creer es muy diferente a hoy en día. Gracias, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Bendiga a cada hermano y a cada hermana que escuche esta enseñanza, que sea de edificación para su vida. Amén. Gloria a Cristo. Bien, entonces continuamos. Entonces, hermanos, cuando San Juan, leemos el Evangelio de San Juan y el texto en el versículo 30 está aterrizando, diciendo, muchos creyeron en él. Sí, esta palabra, muchos creyeron, es muy diferente al creer hoy en la actualidad, porque hoy en la actualidad cuando alguien cree en Cristo es porque está depositando su fe en el Señor. Por lo tanto, va a haber una conversión, en su vida, ¿no? Va a haber una conversión porque está depositando su fe, va a haber un cambio de vida. Por eso la Escritura dice que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Eso es creer, eres una nueva criatura. Hay un cambio en tu vida. Pero sin embargo, este término en San Juan 8:30, muchos creyeron en él. Esa palabra creyeron es simplemente seguir a alguien, ¿sí? Como un político, ¿sí? Los políticos, cuando alguien se va a elegir para tomar la presidencia, la gobernación, muchos lo siguen. ¿Por qué? Porque están esperando un beneficio, mas no están creyendo en esa persona, sino que quieren beneficios propios para su vida, para su comunidad. Y vamos a analizar por medio de la Escritura qué es lo que nos enseña. ¿Qué nos enseña el texto? Vean, en San Juan 8:31 dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Vean cómo Jesús les va a decir a estos judíos que habían creído en él, ¿sí? Les va a enseñar, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vean, para ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros como creyentes debemos permanecer en la palabra de Dios. Y eso es lo que muchos no queremos hacer, permanecer en la palabra de Dios. Muchos no queremos permanecer en la bendita Escritura, en la palabra de Dios. Por eso dice el texto, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Sí? Un verdadero discípulo, ¿sí? se mantiene fiel a las enseñanzas del Señor Jesús, se mantiene fiel, ¿no? Como dice el texto, como nos enseña aquí en el Evangelio de Juan. Juan les va a enseñar a estos discípulos, a estos seguidores nada más, no discípulos, seguidores. Les va a enseñar a estos seguidores porque no son discípulos. Jesús no los está considerando discípulos, les está diciendo, le está abriendo la antesala. Bueno, si ustedes quieren ser mis discípulos, si ustedes dicen creer en mí, tienen que permanecer en la palabra de Dios. Ustedes tienen que ser verdaderamente fieles a mis enseñanzas, las enseñanzas del autor de la vida, que es nuestro Señor Jesús. Y ahora sí se puede considerarse una persona se puede considerar discípulo, discípulos, ¿no? Discípulo, sí, pero si permanece, permanece fiel a la palabra de Dios, si permanece
sí puede ser discípulo. Si no permanece, no puede ser discípulo del Señor, ¿sí? Entonces, la pregunta es, si el versículo 30 nos enseña muchos, esta palabra, muchos, ¿sí?, creyeron, vean, muchos creyeron. Si en verdad esta palabra, esta porción, esta palabra, muchos creyeron en él, entonces deben ellos, Jesús le dice, entonces ustedes deben de permanecer en mi palabra, ¿sí?, en mi palabra, y serán verdaderamente mis discípulos, ¿sí?, mis discípulos serán. Necesitamos averiguar esto. Jesús nos está dando a entender que si nosotros queremos ser discípulos de Él, debemos permanecer en la palabra. ¿Sí? Aquí debemos permanecer en la palabra. Aquí es donde se revela, amados hermanos, se revela el verdadero discípulo. El verdadero discípulo persevera en obedecer las escrituras. Persevera en obedecer las escrituras, la bendita palabra de Dios, ¿sí? La bendita palabra. Por eso cuando nuestro Señor Jesús, por ejemplo, en Mateo, en el último capítulo, Mateo versículo, ¿qué les parece? El 19. Cuando dice acerca de la gran comisión, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta palabra, esta porción, es lo que nosotros, amados hermanos, debemos hacer, ¿sí? El Señor está mandando que hacer discípulos, y una vez que estás haciendo discípulos, los discípulos son, un discípulo es un seguidor de Cristo que sigue las enseñanzas fieles de Cristo. Una persona que sigue fielmente la enseñanza de Jesús, la guarda, la atesora y la pone en práctica en su vida personal. Bueno, eso es lo que Jesús está enseñando en el Evangelio de San Juan a estas personas que decían ellos, nosotros creemos en el Señor, pero ellos no creían como ahora tú y yo creemos, que depositamos nuestra fe en el Señor para que Él nos dé vida eterna y nos dé salvación. El 31 enseña que si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos. Y el 32, vean, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí hay un punto muy importante. Cuando un discípulo de Cristo permanece fielmente a la palabra de Dios, entonces va a conocer la verdad acerca de Cristo y esa verdad los va a libertar. Alguien puede preguntarse, pero ¿libres de qué? ¿De qué voy a ser libre yo? Si yo puedo caminar, puedo comer, puedo salir de mi casa, de mi habitación, puedo ir a la congregación. Bueno, aquí nos va a enseñar algo muy importante. ¿A qué se refiere cuando dice el texto, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre? El 33 dice, les respondieron, ¿quiénes? Estos judíos. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Vean, amados hermanos, cómo ellos no entendían todas las cosas. No entendían todas las cosas, ¿no? ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos no entendían esto. ¿Cómo dices tú seréis libres? Bueno, estos judíos estaban diciendo, nosotros somos linaje de Abraham, ¿no? Jamás hemos sido esclavos de nadie, jamás. ¿Cómo dices tú seréis libre? Vean, Jesús les va a enseñar. Estos judíos dicen, no, bueno, nosotros somos linaje de Abraham. Somos linaje de la realeza, de la descendencia del padre Abraham. Ellos recalcan su linaje. Somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres?
¿sí? Ellos esta parte no lo entendían, ¿sí? ¿A qué se refiere esa libertad? ¿De qué está hablando? ¿Es libertad física o libertad espiritual? Esa es lo importante, ¿no? Pues estamos viendo en el contexto de inmediato que cuando en el versículo 30, cuando dice que muchos creyeron, ¿sí? Estamos viendo ya el contexto de inmediato que nos está enseñando que estos discípulos, si querían ser discípulos, tenían que permanecer en la palabra de Dios, cosa que no lo estaban haciendo, ¿sí? Y entonces, si ustedes permanecen en la verdad, ¿sí? Esa verdad los hará libres. Pero ellos inmediatamente atacando a Jesús, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? La pregunta es, ¿Jesús les está hablando en lo físico o en lo espiritual? Y vamos a ver el texto. Dice el 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, dice, esclavo del pecado es. Vean, todo aquel vea, que hace pecado, esclavo del pecado es. ¿Sí? Imagínense, cuando alguien no es libre todavía, ¿por qué no es libre? Porque el pecado lo tiene cautivo, lo tiene amarrado, lo tiene sujeto, no puede ser liberado. ¿Por qué? Porque no ha venido al conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Estos judíos, Jesús les está diciendo, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, y es verdad. Toda persona que comete pecado está sujeto al pecado. El pecado lo tiene cautivo. Y esa razón podemos ver aquí, como Jesús dice en el 34. ¿Cómo dice el 34? Gloria a Cristo. ¿Cómo dice en el 34? Vean cómo nos enseña el 34. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, nuestro Señor Jesús les está exhortando a estos judíos que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Bien, continuamos. Entonces, el texto nos está enseñando aquí. Estos judíos pensaban en lo físico. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le responde inmediatamente. De cierto les digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y es verdad, toda persona que practica el pecado sigue siendo esclavo del pecado, está siendo dominado por el pecado, está siendo cautivo por el pecado. El pecado lo domina, lo controla, lo lleva y da a luz a la muerte, ¿no? Por esa razón Jesús le dice, todo aquel, sí, que hace pecado. Cuando dice el texto, de cierto os digo, esa palabra de cierto os digo, significa en verdad les digo, en verdad les digo. O sea, Jesús está hablando una verdad, no está hablando mentira, está hablando una verdad, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y estos judíos estaban cometiendo pecado en su vida, fíjense, no guardaban la palabra de Dios, ¿sí? No eran libres y cometían pecado. Por eso dice el 35, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Pero vean el 36, vean cómo dice el versículo 36. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí podemos observar, amados hermanos, cómo el texto nos está enseñando que ¿quién nos puede dar esa libertad? Solo el Hijo. El Hijo, nuestro Señor Jesús, es el único que nos puede libertar, ¿sí? Esto se hace efectivo mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, derrama sangre y esa sangre preciosa nos limpia, nos libera de toda contaminación, de todo pecado, de toda malicia. Por eso Jesús, si ellos creían en Jesús, serían verdaderamente libres. Pero ellos, amados hermanos, estaban
sujetos, cautivos, dominados por el pecado. Por eso Jesús los confronta duramente y les dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No es cierto que ustedes me están siguiendo, son esclavos del pecado. Pero así que en el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y 37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Miren cómo estos judíos, la diferencia, la diferencia, vean. Ellos dicen en el 30, vean, en el 30, muchos creyeron en él. San Juan 8:30 dice, muchos creyeron. Sí, muchos creyeron. Pero ya cuando nosotros llegamos al versículo 37, estos judíos procuraban, ¿qué querían hacer estos judíos? Procuraban ¿qué? Matar al autor de la vida, nuestro Señor Jesús. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no hay cavidad en vosotros, ¿sí? No hay cavidad. Algunos procuraban matar al Señor porque no tenían lugar para el mensaje en su corazón. No había lugar, no había espacio en su corazón para la palabra que estaba hablando, que estaba enseñando nuestro Señor Jesús. Por esa razón dice Jesús, bueno, yo sé que vienen de Abraham, de la descendencia de Abraham, traen la sangre del padre Abraham, pero ustedes procuran matarme. O sea, el mensaje que yo les hablo, no hay cavidad en vosotros. No hay un espacio donde ustedes puedan guardar este mensaje. No hay espacio en ustedes. No hay espacio. Fíjense las características que se van viendo. Estas personas no eran discípulos del Señor porque no guardaban la palabra del Señor. No permanecían en la palabra del Señor. Ellos no conocían todavía la verdad. Ellos eran esclavos del pecado, porque así lo dice San Juan 8:34. Ellos todavía no eran libres. El que los podía libertar era Cristo. Ahora, cuando Cristo estaba enseñando la palabra de Dios, no había espacio, no había cavidad en ellos para el mensaje del Señor. Al contrario, lo querían matar. Ahora la pregunta es, te hago esta pregunta. Cuando tú lees San Juan capítulo 8, versículo 30, cuando dice muchos creyeron, verdaderamente se está refiriendo que ellos creyeron a modo de un cambio de vida, a modo de que hay una conversión. No creían estas personas, no estaban creyendo ellos. Ellos al contrario querían matar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos no estaban creyendo, no es lo mismo como hoy en día. Yo creo en Cristo, ¿no? Toda mi vida te pertenece a ti. Yo deposito mi fe en ti. Nada, no hay un solo Dios más que usted. Usted es el único Salvador, usted es el camino, usted es la verdad. Bueno, empieza a haber una confesión y empieza a haber una conversión en la vida del creyente. Se empieza a convertir a Cristo conforme va pasando el tiempo, va creciendo poco a poco. Pero estos judíos no, querían matar a nuestro Señor Jesucristo. Procuras matarme, porque mi palabra no hay espacio, no hay cavidad en ustedes. Y eso que son descendientes de Abraham. Y el 38 dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y ustedes hacéis lo que habéis oído acerca de nuestro Padre. ¿Vemos? Y dice el 39, sigue. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Ellos seguían en su necedad. Ellos dicen, nuestro padre, ¿sí? Nuestro padre es Abraham. Jesús les dice, con misericordia, con amor, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Vemos? Jesús le dice, bueno, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Qué obras hizo? Una de ellas es que él creyó por fe. Creyó por fe. Cuando le dijo Dios, vete tu parentela, ¿sí? A una tierra.
Y Abraham se fue sin saber a dónde iba. Creyó a esa palabra y le fue contada por justicia. Así estos judíos, Jesús les responde, bueno, si fueran hijos de Abraham, bueno, las obras de Abraham harían. Pero ellos no estaban haciendo las obras de Abraham. Al contrario, dice el 40, pero procuran matarme porque hablo la verdad. Vean, procuraban a matar a nuestro Señor Jesús. ¿Tú crees que alguien que verdaderamente cree en nuestro Señor Jesús va a querer matarlo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Estos judíos sí lo querían matar porque les venía hablando la verdad. Cosa que en el versículo, vean, 31, donde establece el fundamento que si ustedes quieren ser mis discípulos, deben permanecer en mi palabra. Deben de ser fieles a mi palabra. Serán, ahora sí, discípulos míos. Pero ya en el 40 Jesús los confronta y les dice, ustedes procuran matarme porque yo les hablo la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Qué no hizo? Sí, la pregunta es, ¿qué no hizo Abraham? La pregunta es, esto hizo pues Abraham, que creyó Abraham. Y eso es lo que nosotros, en verdad, hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, debemos hacer las obras de Abraham. Y dice el 41, vosotros hacéis la obra de nuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios. Vean, ahí ya cambian, ahora nosotros tenemos un Padre, es Dios, ¿ya? Dejamos a Abraham, ahora nuestro Padre es Dios. Y dice Jesús en el versículo 42, Jesús les dijo, si nuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Vean, Jesús les responde, les dice, si ustedes fuesen de Dios, fíjense, no eran de Dios ellos. Vean las características que nos va ilustrando la palabra de Dios. Quiero que vean esas características. Ellos, vamos a hacer un resumen, vean. Ellos dicen creer en el versículo 30, pero Jesús le dice en el 31, ellos no permanecían en la palabra de Dios. Ellos no conocían la verdad, ¿sí? Ellos no eran libres, estaban dominados, cautivos por el pecado, ¿no? Ellos no habían sido libertados por medio de Cristo para que sean libres. Ellos procuraban matar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos, amados hermanos, el mensaje que hablaba, la enseñanza que hablaba Jesús, no había cavidad en su corazón, no había espacio, ¿sí? Nuevamente, ellos procuraban matar a nuestro Señor, ¿sí? Ellos procuraban matar a nuestro Señor. Ellos, en el 42, no eran de Dios, porque dice Jesús, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Me amarías. La pregunta es, ¿tú amas a nuestro Señor Jesús? Si lo amas, haz las obras que Dios manda. Si amas a Dios, permanece en Él. Cree en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque Él es el Salvador del mundo. Por eso dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él es el Salvador de este mundo. Él es el que dio su vida por cada uno de nosotros. Él es el que derramó su sangre. Yo amo a Cristo porque Él me amó a primero, ¿sí? Por amor a mí. Y por eso Jesús le dice, si nuestro Padre fuese Dios, o sea, si Dios fuese su Padre, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, ¿sí? Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Y 43 dice, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ellos ya no querían escuchar la palabra que Jesús estaba hablando. Ya no querían escuchar. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran en oírme. Ellos ya no estaban tolerando en escuchar a nuestro Señor Jesús. Por eso dice el 44. Vean,
el 44 dice, vosotros sois de nuestro padre el diablo, y los deseos de nuestro padre queréis hacer. Vean, eran hijos del diablo. Su padre era el diablo, no era Dios. Y ellos dicen en el versículo 41, Jesús no puede mentir. Jesús no puede mentir. Jesús no puede mentir. Ellos dicen, ¿sí? Ellos dicen en el 41, vosotros hacéis las obras de nuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios. Vean, para ellos su Padre es Dios. Pero ¿qué dice la bendita respuesta en el 44? Jesús no puede mentir. Aquí Jesús dice, nuestro Padre es el diablo. Sí, nuestro padre es el diablo. Pues ustedes, en pocas palabras está diciendo, pues ustedes son, o su padre es el diablo. La palabra diablo significa diabolos, que quiere decir el que miente, el que calumnia, el que acusa y el que blasfema, ¿no? La palabra diablo significa el que miente, el que calumnia, el que acusa y el que blasfema, ¿sí? Y aquí dice el texto, vean, vosotros sois de nuestro padre el diablo. Sí, ustedes son hijos del diablo. Porque muchas veces decimos, no, un inconverso, un incrédulo dice, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Los hijos de Dios, vean cómo se conocen. Vamos a San Juan, capítulo 12. Dice, mas a todos los que les recibieron, ¿sí? Mas a todos los que les recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad ser hechos hijos de Dios. Todos los que le reciben, todos los que creen, todos los que le aceptan como el Salvador, ¿sí? El único Salvador, ahora sí les da la autoridad que son hijos de Dios. Pero aquí estas personas no eran hijos de Dios, su padre era el diablo. Y dice, y los deseos de su padre, de nuestro padre, queréis hacer el padre, el diablo. Ellos querían hacer los deseos, el mal, la malicia. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí podemos observar, amados hermanos, que estas personas no habían creído en nuestro Señor. ¿Sí? Su padre era el diablo. Vuelvo a repetir, la palabra diablo significa el que miente, el que calumnia, el que acusa y el que blasfema. Eso significa la palabra diablo. Y estos judíos que está exhortándolos, cuando en el versículo 30, hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Si en verdad habían creído, Jesús les demuestra a partir del versículo 31 que no habían creído. Y esta enseñanza es para nosotros, para que nosotros veamos quiénes verdaderamente son hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios. Porque estamos viendo que Judas nunca fue salvo. Él va a presentar evidencias bíblicas que él nunca fue salvo. Su padre era el diablo. Las obras del diablo quería hacer. Los deseos del diablo, porque entregó a nuestro Señor Jesucristo, no creía en él como estos judíos. El diablo es un personaje que es mentiroso, habla mentira, nunca el diablo va a hablar verdad. Y dice el 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Vean, no le creían a nuestro Señor Jesucristo. Por eso les digo, estos judíos no eran discípulos de Cristo, no eran sus discípulos, no eran sus seguidores. ¿Por qué? Porque no habían creído, no habían creído. ¿Quién de vosotros, dice el 46, me redarguye de pecado? Pues digo la verdad, porque vosotros no me creéis. 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso dice la palabra, el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice nuestro Señor, ¿sí? Lo que dice nuestro Señor. Estamos observando que entonces
El que es de Dios va a escuchar la palabra de Dios. Y el que no es de Dios no le interesa. No le interesa escuchar la